Ojalá. Doctor, se dice que mirar hacia atrás, recordar los crímenes de la dictadura, es un modo de no preocuparse por el aquí y el ahora y por el porvenir. Su postura sobre esto... Los que dicen eso deben tener una actitud o muy adolescente, siendo adultos, o proclive a la dictadura. Porque la dictadura cívico-militar cometió delitos de lesa humanidad, delitos imprescriptibles, delitos abrumadores para nuestra historia. Dejó 30.000 personas muertas. Y lo que tendrían que ver esos individuos, porque no creo que sean muchos que señalen que hay que dejar la historia, que tan calamitosos como esos hechos pudieron ser también los perdones. Aunque los perdones, la ley de obediencia debida, de punto final, puede haberse debido a presiones que podían resquebrajar la institucionalización del país. De todas maneras, es harto criticable esa política, pero los indultos que decretó Menem, francamente, resultan incalificables. De modo pues que si la Corte Suprema llega, como se señala, a derogar estas leyes de perdón, pues me parece muy saludable que el país se aboque a recuperar las memorias. ¿Por qué? Porque la memoria de un país, la historia de un país, no se cicatriza desde un escritorio con decretos, leyes o con leyes en sí de indulto. Hay muchas cicatrices demasiado frescas y muchas heridas que no cicatrizaron. Y es necesario a la conciencia pública que esos delitos de lesa humanidad sean juzgados. Sean juzgados porque lo demanda así la historia, y eso sí, probablemente nos dé paz a muchísimos argentinos que hemos tenido que sufrir, pero no morir, sino simplemente sufrir a esta dictadura.
Las imágenes de 3/4 partes del siglo XX nos dejan ver un leitmotiv. Las imágenes marciales, la violencia, que cercena al otro, a su voz, a sus opiniones, a su vida. Los desfiles militares, ordenados y uniformes, como respuesta simbólica al caos y al desalineo de las manifestaciones populares. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto... Los discursos esclerosados, unívocos, de quienes se presentan a sí mismos como los salvadores de la patria, la reserva moral de la nación. Y una magnífica esperanza para nuestra patria. Imágenes del casamiento por conveniencia entre el poder económico y el militar. Las risas, los festejos, los proyectos, las promesas. Imágenes rurales. Veamos sus ojos. Sus miradas se parecen. Sus ojos acuosos. Sus miradas vacías, cansinas. Ambos lucen orgullosos medallas y galones. Se jactan de esto. Se exhiben sin pudor. Ambos, vacas y militares, responden a las necesidades, favores y premios de la oligarquía, e irán, a lo largo del siglo, de su mano a la gloria y también al sacrificio. Las imágenes de la pobreza se iría extendiendo y profundizando con el correr del siglo, afectando siempre a los mismos desde el inicio de la historia, como un virus, una endemia, inoculada por las políticas de Estado. En 1976, una vez más, la misma liturgia, la misma canción, aunque esta vez sus objetivos políticos y económicos estuvieron basados en un plan de exterminio como nunca antes. Ejecuciones clandestinas, torturas, robo de niños, desaparición forzada de personas. ¿Qué ejemplos nos puede traer de la historia universal, países que sufrieron guerras, sobre este tema, el modo de abordaje a este tema? Y en principio el juicio de Nuremberg. Pero dejando el juicio de Nuremberg que se hizo para los nazis, donde hubieron condenas muy serias, también está la búsqueda de algunos estados, como Alemania, Francia, Israel, hasta la actualidad, de nazis, para ser sometidos a juicio. ¿Cómo se defiende la moral, el sentido ético, el sentido democrático, republicano y la ley frente a los delitos de lesa humanidad? Ese es un tema imprescriptible, es un tema al que no se le puede tender un mantón de Manila. Doctora, aquellos sectores que consideran que recordar es perder el tiempo, perder el tren, ¿qué quisiera decirles? Que nunca es perder el tren, reflexionar sobre la historia pasada, y nunca es perder el tren
tratando de investigar los peores delitos que se cometieron en nuestro país, los delitos más aberrantes, que no lograron todavía que sus autores pidiesen perdón institucionalmente, y quienes lo convalidaron tampoco institucionalmente. Yo creo que es preciso distinguir el sentido ético que implica la aplicación, en este caso, en estos juicios del derecho, que por supuesto también incumbe fundamentalmente a la defensa. No condenar, yo no estoy condenando de antemano. Quiero que sean juzgados de la manera que deben serlo, de la manera más objetiva. Por supuesto que el fiscal tendrá que leer los delitos más abrumadores y crapulosos que conozca el país y el mundo, hecho con armas entregadas por el Estado a una corporación militar o a varias corporaciones militares. Creo que es un ejercicio fundamental que hace a la memoria, que hace a la historia argentina y que fundamentalmente va a dejar descansar en paz definitivamente a los muertos y a nosotros los vivos. ¿Qué pasó en el 76? Aciagos momentos, ¿no?, de los peores de nuestra historia. Yo en ese momento era recién recibida, hacía muy poco tiempo, 3 años. Y desde el 75 ya estaba militando en organismos de derechos humanos. De manera tal que ni bien se produce el golpe militar, yo tenía la perspectiva que lo que iba a suceder en este país iba a ser similar a lo que estaba sucediendo en Chile con Pinochet, con la diferencia de que aquí se iba a arrojar a la gente al Atlántico y en Chile al Pacífico. Lo que pasó en esa época fue el apoderamiento ilegítimo del gobierno por un grupo de sediciosos que eran los militares y civiles que colaboraron con esos militares, porque no solo lo pudieron hacer los militares, y que necesitaron implantar el terror, el miedo, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias, como una manera de abortar todo un proceso popular que se estaba generando no solo en Argentina, sino en el Cono Sur. Esa fue la lectura que uno tenía desde ese momento, pero que también seguimos teniendo hoy después de 30 años, ¿no?, lamentablemente. Y en gran medida todo lo que sucedió posteriormente, aún con las democracias recuperadas, debilitadas y en las condiciones que sucedían, los procesos de privatizaciones, para decir entre otros en democracia, no hubieran sido posibles si no se hubiera eliminado a tanta gente y no hubieran instalado en la sociedad argentina esta idea de no meterse, de no participar en las cuestiones políticas y ciudadanas, y entonces todo el mundo miraba como que lo que estaba sucediendo en nuestro país era cosa de otra gente, pero no que nos correspondía a nosotros. Yo creo que se pudo, en función de esa dictadura militar, desbaratar en gran medida un accionar importante que los jóvenes teníamos en ese tiempo, que grupos importantes y comprometidos habían asumido, y bueno, lamentablemente ahí es a donde debemos arrancar, digamos, ¿no?, para analizar los procesos actuales. Cuando se recupera la democracia, recordamos todos que en ese momento, en el 83, uno de los elementos fundantes, digamos, de la democracia era volver al preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Y entonces se producen como hechos importantes la creación de la CONADEP y el juzgamiento a las juntas.
donde en gran medida los organismos de derechos humanos empezamos en ese momento a creer de que era posible juzgar y llevar adelante estos procesos serios de investigación, no solo de los responsables máximos, sino de todos los que habían participado en este plan sistemático de terrorismo de Estado. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que la gran defraudación de todos nosotros fueron las leyes de obediencia debida y punto final, en donde limitaron las responsabilidades y donde establecieron un corte hasta qué fecha se podía llevar adelante las denuncias de estos procesos, y entonces estas leyes fueron, yo sigo sosteniendo, leyes abominables. ¿Para qué decir los indultos en la época del menemismo, que intenta, digamos, cerrar todo este panorama de total impunidad contra los crímenes de lesa humanidad? Por eso que es tan importante la sanción de la 25779, que es la ley que declara inconstitucionales, inválidas las leyes de obediencia debida y punto final, y establece de que se puede volver a abrir todos los procesos de investigación sobre este tipo de crímenes. Esta ley fue sancionada en el actual gobierno del presidente Kirchner por el Congreso de la Nación, y esto habilita también en esta etapa, se le da rango constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Entonces ya aquí pasamos de la etapa de los juicios históricos de la verdad a la etapa del reproche punitivo estatal a todos aquellos que intervinieron en el proceso de los crímenes de lesa humanidad, tales como violaciones sistemáticas, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, que se hacía desde el aparato estatal y con la connivencia, aquiescencia de los propios miembros del Estado Nacional. Este fue un paso muy importante para que nosotros hoy, después de 30 años, podamos hacer la apertura del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad que se produjeron en este país. Y lo que hay que afirmar es que esto no constituye un capricho de querer investigar los hechos del pasado, que nada tienen que ver con nuestra etapa, que hay que enterrarlos, de que hay que sepultarlos. Lo que hay que entender que lo que se está investigando y trabajando desde el Estado Nacional, las instrucciones, son que en este país no debe haber impunidad. Y investigar la impunidad del pasado tiene que ver para que no se vuelvan a producir nuevas impunidades en el presente. Porque sin lugar a dudas, si nosotros dejamos crímenes tan graves, tan severos en la impunidad, que son crímenes de lesa humanidad, que por el tipo de delito, por el modo en que han sido producidos, por quiénes fueron los ejecutores, incumbe realmente o ofenden a toda la raza humana, por eso es que se acepta incluso la justicia universal, si nosotros dejamos estos crímenes en la impunidad, estamos dejando también la puerta abierta para que en la sociedad democrática actual se pueda seguir viviendo en impunidad. Porque el gatillo fácil, las ejecuciones sumarias, las torturas, son todos tipos de crímenes atroces y aberrantes que no se deben permitir jamás que se produzcan en el Estado. Entonces, la seña clara debe ser no a la impunidad del pasado, porque lo que estamos queriendo construir es una sociedad ética, moral, jurídica, que respeta el derecho internacional de los derechos humanos al cual nuestro país se comprometió ratificando los tratados, y en consecuencia no tampoco a la impunidad de hoy.
Señor juez, usted lo sabe, es un mal padre el Estado, criándonos sin derechos y viviendo del prestado. Sabe juez que en sus sentencias debería contemplarlo, que no caben ya más penas si se ha vivido penando, y no bajarle el martillo al que ha vivido golpeado, hiriendo a la verdad y a la justicia matando. Anímese, señor juez, mire una vez para arriba. La que comete el poder es la peor tropelía. Debiera usted por fortuna al Estado condenarlo por tanto delito impune, tanto derecho violado, que se dé vuelta a la noria, que gire pa'l otro lado, entumbando al poderoso por no cumplir lo pactado. Lo acompañamos los nadie, los sin nada, los hambrientos. Apiádese, señor juez, y sepa juzgar a tiempo. Un ideal de justicia tiene que partir seguramente de un hecho concreto, que la justicia no obedezca lealtades, que la justicia sea independiente, que el Poder Judicial no sea una mera administración de justicia, sino un poder, que los jueces no soliciten, sino que ordenen. Y que además los jueces, más que estar adscriptos a sus sueldos, tengan calibre humano, tengan vocación seria por lo que hacen, que los hay. Pero yo quiero generalizar el concepto. Con esos elementos probablemente no haya que modificar tantas leyes, sobre todo penales, sino ejecutarlas y bien. Es todo bastante sencillo. Dije, jueces que no obedezcan a lealtades, sobre todo al Poder Ejecutivo. Jueces que no confundan el bien común, que es la justicia, con sus propios intereses. Y no digo más. De justicia universal y de que deben ser juzgados siempre los crímenes de lesa humanidad desde la Constitución Nacional de 1853. Entonces, cuando a veces nos plantean esta cuestión de que los tratados internacionales fueron ratificados después de la dictadura militar, nosotros tenemos una Constitución de 1853 que ya lo establecía. Además de lo que dice la Constitución del 53 sobre el derecho de gentes, la cuestión es más básica, es decir, antes del 76, la Argentina ya había ratificado por lo menos dos declaraciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, o sea que y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Ese también. O sea, lo que estaba era un cuerpo normativo sobre derechos humanos que no se podía desconocer. Es más, fue la propia dictadura de Aramburu la que ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que... Y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio también fue por un decreto. Fue en el mismo decreto en 1956. O sea que para el 76 ya existían todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y existía también el pronunciamiento de Teherán del 68 que les daba operatividad a las declaraciones como el conjunto de normas de derechos humanos. O sea que ese argumento no sirve para nada. Sí, pero bueno, digamos, nosotros sabemos que son los que siguen argumentando como defensa, ¿no?, entre comillas, quienes quieren zafar del reproche punitivo de crímenes de lesa humanidad. Esto es una estrategia de la defensa. Ninguno de los defensores ignora de que le van a decir que no, porque aparte la Corte ya se pronunció. Lo que están buscando es prolongar en el tiempo lo más posible los juicios, no sé, a la espera de que cambien los tiempos políticos, supongo. O que mueran los imputados. Porque por la cuestión de los años muchos de ellos ya han muerto. Algunos lleguen a cumplir la edad que les permita la edad de detención domiciliaria. Es decir, todo esto planteado, aparte los van haciendo de a uno, de manera que
resolvés uno y te viene otro, resolvés otro y te viene otro, y entonces se va alargando, tienen que hacer todo el trayecto, y cuando llegan a la corte y la corte dice que ya se pronunció, perdimos meses y meses. Y bueno, básicamente la investigación está dirigida no solamente a autores mediatos, sino también a autores directos. Y bueno, en este sentido hay muchas personas que están imputadas, muchas personas que están detenidas, y bueno, básicamente me imagino que el juez encara la investigación. Yo no estoy dentro de la mente del juez, ¿no? Pero básicamente pienso que se fija la nómina el organigrama de las distintas dependencias que estaban integradas. Donde está, es decir, de lo que eran los jefes de las juntas, el comando del primer cuerpo, los militares que iban teniendo, después policía, la gente de la CIDE que tenía participación, la mayoría, hasta los grupos operativos. Prácticamente. Y a esa cuestión me imagino que la debe cotejar con algún testimonio que los comprometa, concretamente en lo que tiene que ver con autores directos, con algún testimonio que los comprometa, que alguna persona que sea reconocida en las fotos que hay en el tribunal, etcétera, etcétera. O en alguna de las declaraciones de las víctimas. Sí, porque hay muchas declaraciones que dan nombre y apellido, ¿no? O que dieron por lo menos los datos. Por ejemplo, cuando Colores era del Cerro, entonces estaba por Colores, pero después se llegó a identificarlo hace rato ya, ¿no? Y todo eso es algo que se ve mucho en las causas, el uso de las alias, y que también aparte trabajaban en distintos centros. Pero en ESMA, por lo menos... Además, había apodos que no eran apodos. Por ejemplo, yo me acuerdo con el tema de jeringa. Jeringa era una función. El jeringa era el que le ponía las inyecciones, que podía ser uno u otro. Entonces hay varios jeringas. Y a veces eso es lo que complica para individualizar. La mayoría de los imputados llega a tener hasta 3 o 4 alias cada uno. Ya había centro de interrogatorio, centro de tortura, centro de exterminio, maternidades y los centros en los cuales después pasaban a legalizarlos, o sea, a pasarlos a unidades penitenciarias, ¿no? En esto se puede decir que ESMA era un combo. ESMA tenía de todo, ESMA tenía todo junto. El año pasado se hizo la presentación en La Rioja de la causa donde se investiga la muerte del obispo Angelelli. Ya estaba también en funcionamiento anteriormente, en junio del 2004 fue admitida la condición de querellante en Mendoza en la causa de las Lajas. Después tenemos nosotros también la masacre de Margarita Belén, que sería la causa Larrategui, Jorge y otros sobre desaparición forzada, que también desde octubre del 2004 esta Secretaría de Derechos Humanos está constituida allí como querellante. En Resistencia Chaco, exactamente. Videla Jorge Rafael sobre privación de libertad, las distintas de ESMA, que aquí, bueno, en función de los distintos incidentes hay muchísimas de las causas. Desde el año 2005 estamos también presentados como querellante en la causa donde se investiga la desaparición del ingeniero González, la causa de Irurieta Goyena, que era la que explicábamos antes. La nuera de Juan Gelman. La nuera de Juan Gelman, sí. Y Suárez Mason, también dentro de las de primer cuerpo. También estamos presentados en San Nicolás, que San Nicolás estamos presentados en la causa de González. González es una causa de desaparición y asesinato, es decir, primero desaparece el padre de los chicos González, cuyo cadáver aparece después como NN y es recién identificado en el 96. La madre es asesinada, eso fue en marzo del 76, el mismo día del golpe lo secuestran. En noviembre matan a la madre y al chico que había nacido en el ínterin
se lo apropian y lo entregan a otra familia. El chico recupera su identidad recién después del 96 y conoce quiénes son los padres, uno de los nietos recuperados. Y en esa causa el que está imputado, uno de los imputados, mejor dicho, es Luis Abelardo Patti. Se trata del ex comisario Miguel Echecolats, responsable de una veintena de centros clandestinos de detención, acusado de torturas y asesinatos. Una figura destacada de aquella época. Ahora ingresan los jueces del tribunal, conocedores que es un día inhabitual, una jornada histórica. Se destacan en la sala los sobrevivientes de las torturas del acusado, hijos de desaparecidos, familiares de los muertos, las víctimas directas e indirectas. Yo quiero pedir, el fallo es breve, porque es simplemente el veredicto, pero quiero pedir muy especialmente que me permitan leerlo hasta el final. Por favor. La Plata, septiembre 19 de 2006. Atento a la complejidad y multiplicidad de las diversas cuestiones traídas a juicio y lo avanzado de la hora, se difiere la lectura de los fundamentos para la audiencia el día 26 de septiembre del corriente año hasta a las 13 horas, conforme lo normado por artículo 400, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Por todo lo expuesto, luego de oídas las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolats, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Los asistentes le arrojan pintura al reo del color de la sangre de sus víctimas. Por favor, por favor. Lejos del perdón o el arrepentimiento, el reo se muestra soberbio, provocativo, fundamentalista. Es retirado del recinto. Por favor. Por favor. El juez pide silencio
Por favor. Tiene la difícil tarea de intentar contener las emociones que fueran encriptadas durante 3 décadas. Por favor. Compañeros, ni se merece escuchar el fallo, compañeros. No se puede. Quiero explicarles algo. No podemos terminar la lectura si no está presente la defensa. Y en estas condiciones no va a estar presente la defensa. Y no vamos a poder leer el fallo. Yo les pido, por favor, y si no, continuamos con la sala vacía. Les pido, por favor, que me permitan terminar hasta la última palabra. Condenar a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Diana Esmeralda Teruggia. B. Autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Patricia Graciela del Orto, Ambrosio Francisco de Marco, Elena Arce Saores, Nora Livia Formiga y Margarita Delgado. Autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y autor mediato penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Nilda Emma Eloy. D. Autor mediato penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad calificada y autor penalmente responsable de la aplicación de tormentos en perjuicio de Jorge Julio López. Todos estos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina. Nombra el juez la palabra ansiada, la frase que sentará jurisprudencia. Dijo el juez la palabra genocidio. En su actual lugar de detención, Complejo Penitenciario 2 de Marcos Paz. Regístrese, dese por notificado por lectura y estése a la audiencia el día ya fijado para la exposición de los fundamentos del presente. Carlos Alberto Rosansky, Norberto Lorenzo, Horacio Saurralde ante el secretario Rubén Haller. Quienes esperaron 3 décadas para oír esto, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, ahora se abrazan, ríen, lloran. Por una vez la justicia fue justa y su condena históricamente reparadora. Las pasadas y actuales víctimas de este plan, los desocupados, los chicos de las calles, los villeros, los presos, los muertos, son fantasmas cuyas siluetas se parecen mucho a la de los desaparecidos del 76. Doctor, usted que cuenta y narra tan lindo, ¿cómo sería esa república que sueña?
En ese país que imagino, por cierto, no deben existir personas con hambre. No se debe morir de hambre o contraer enfermedades y secuelas terribles para toda la vida, porque nuestro país tiene riquezas alimentarias para medio mundo y sus habitantes deben tener la posibilidad de gozarlas y no morir de hambre. Yo creo que el hambre es la mayor violencia que existe en nuestro país. Por cierto, también insisto en crear una democracia con instituciones democráticas. Y en el terreno que nos atañe y del que hemos hablado, pues tratar de enseñar a ser demócratas y tratar también por todos los medios de que haya instituciones democráticas. Fundamentalmente, no olvidar la educación, no posponerla por nada, la educación de los que no la tienen, la educación de las que la logran tener, primaria, secundaria, universitaria. Porque, por cierto, nos evitaría, al margen del crecimiento espiritual y moral del país, nos evitaría acceder y aceptar ciertas cosas. Tratar de lograr una cabal separación de los poderes, seria, sólida y además, por cierto, dar paso a la alegría del arte. En todas sus manifestaciones, de la ciencia y de la tecnología cuando está al servicio de la nación y no obedece a ideales espurios. Y una y otra vez repetir que no se puede ser un país sólido, estable, democrático, mientras se presta la sumisión que implica la dependencia.